Nuevo escándalo por vacunaciones de privilegio contra el COVID-19 en América del Sur. Primero fue Perú con su vacuna Gate y ahora es Argentina con sus vacunas VIP, lo que llevó a la dimisión del ministro de Salud tras conocerse que varias personas cercanas al gobierno se inocularon antes del inicio de la campaña de inmunización. En Rusia, el Tribunal de Moscú rechazó la apelación a la sentencia del líder opositor Alexei Navalny y ratificó la pena suspendida de 3.5 años de prisión, un juicio calificado de arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la justicia acortó su condena original por el tiempo que ya había pasado bajo arresto domiciliario. Estados Unidos de vuelta al multilateralismo, un drástico giro después de la America First del expresidente Trump. El mandatario Joe Biden respaldó su apoyo a la OTAN, la OMS y el acuerdo nuclear con Irán. El anuncio lo hizo en la Conferencia Especial de Seguridad de Múnich, donde también su país volvió al Acuerdo Climático de París. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos. El escándalo de las vacunaciones irregulares en las cúpulas del poder en América Latina no para. Luego de conocerse el Vacuna Gate en Perú, que ha llevado a la dimisión de altos funcionarios del gobierno, se destapó en Argentina el llamado vacunas VIP, que llevó a renunciar al ministro de Salud después de que se conocieran que algunas personas de su entorno fueron vacunadas sin respetar los turnos establecidos. Carla Bisotti será la nueva encargada de la salud del país y asumirá el cargo hoy sábado. Veamos el siguiente informe de Juan Pupiales. Un escándalo en medio de un momento clave. Coincidiendo con los primeros días de la vacunación para mayores de 70 años, se conoció que personas cercanas al ya exministro de Salud, Ginés González García, han recibido un trato privilegiado y se han saltado los turnos para acceder al antídoto. Un periodista cercano al Ejecutivo destapó lo que se ha denominado como vacunación VIP, una situación que llevó al presidente Alberto Fernández a pedir la renuncia de González, quien dimitió, no sin antes explicar que las personas vacunadas pertenecían a los grupos competentes y mencionando también una confusión involuntaria. Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud. González García ya había sido ministro de Salud a comienzos del 2000 y estuvo en el cargo desde el comienzo de la pandemia, destacando por conseguir que Argentina se convirtiera en el primer país de América en usar la vacuna rusa Sputnik V. Según datos del jueves, Argentina había administrado más de 635.000 dosis, lo que equivale al 1,41% de su población. Tras lo vivido en Perú con un escándalo de cientos de altos funcionarios vacunados de manera privilegiada, el fantasma de una situación similar se extiende sobre Argentina, aunque de momento, a diferencia de Perú, todo parece indicar que en este caso el presidente Fernández no estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio de Salud. Cambiamos de información, vamos hasta Rusia, donde un tribunal de Moscú rechazó la apelación del líder de la oposición, Alexei Navalny, contra su sentencia de prisión, incluso cuando el país se enfrentaba a la orden de un alto tribunal europeo de derechos para poder liberarlo. Navalny fue sentenciado a principios de este mes por un tribunal de primera instancia por violar los términos de su libertad condicional mientras se recuperaba en Alemania un envenenamiento con el agente nervioso Novichok. Quiero saludar en este momento a nuestro corresponsal en la capital rusa, Xavier Colás. Xavier, muy buen día. ¿Qué supone esta confirmación de la condena contra Navalny? Pues supone que no va a haber clemencia para Alexei Navalny y era una esperanza que, aunque pequeña, existía en algunos ámbitos de la oposición, entre otras cosas por lo que había ocurrido en el pasado. Lo cierto es que hasta la fecha las autoridades de la justicia rusa siempre habían evitado que Alexei Navalny, un carismático líder de la disidencia rusa, pasase largas temporadas en prisión, tal vez por el miedo a que su popularidad creciese. Pero esta vez no ha habido marcha atrás y Alexei Navalny parece que va a tener que pasar 2 años y medio en una prisión que todavía no se ha determinado, puesto que sigue en un centro de detención preventiva porque tiene todavía un juicio pendiente del cual tendrá que responder hoy, por cierto. Así es, Javier, y le pregunto ahora entonces qué reacciones esperan tras esta decisión. Pues lo cierto es que esta condena a Navalny, que conocimos ya el pasado 2 de febrero, ya ha sido la confirmación
suscitó en su momento importantes protestas, no solo en la capital rusa y en otras grandes ciudades como San Petersburgo, sino en todo el país. Hubo miles de detenidos, las cifras más altas desde el inicio de las manifestaciones de esta disidencia en el año 2012. Sin embargo, la oposición rusa decidió hace unos días hacer una pausa en esas manifestaciones hasta la primavera, tal vez por las bajas temperaturas que estos días, por ejemplo, en la capital rusa rondan los 20 grados bajo cero. No obstante, está previsto que mediante algún tipo de flash mob o de protesta simbólica, como ocurrió el pasado día de San Valentín, el 14 de febrero, la oposición vuelva a mostrar su desacuerdo con esta sentencia, sobre la cual también ha sido muy crítica otros países, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es, Javier, muchísimas gracias por toda la información. Que tenga usted un feliz resto de día y no con tanto frío. Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador terminó el escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero y espera difundir los resultados oficiales el día de hoy, luego de la llegada de 3 últimas actas del extranjero con votos para la Asamblea. Todavía no se conoce quién será el rival del correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta, si el líder indígena Yacu Pérez o el conservador Guillermo Lasso. Entre tanto, Pérez encabeza una movilización de comunidades indígenas que piden una revisión de los resultados. Estados Unidos hizo oficial este viernes ante la comunidad internacional su regreso al multilateralismo, un drástico giro después de una administración bajo el poder de Donald Trump, en donde la política era dar prioridad a la Unión Americana. El presidente Joe Biden respaldó también su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, la OTAN y el acuerdo nuclear con Irán, el mismo día en que Washington volvió al Acuerdo de París. El informe es de Juan Pupiales. The world. America is back. Un anuncio esperado ante un escenario internacional y de forma virtual. Desde el regreso al Acuerdo de París hasta la reactivación del diálogo con Irán. Es oficial. Estados Unidos vuelve a estrechar sus lazos con Occidente. Fue el mensaje de Joe Biden en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un mensaje recibido con alivio. Las cosas van a mejor en gran manera para el multilateralismo este año respecto a hace 2 años. Y eso tiene mucho que ver con que Joe Biden se haya convertido en el presidente de los Estados Unidos de América. Día de peso en la agenda internacional porque al margen de la conferencia de Múnich también hubo reunión del G7, las 7 potencias que manejan poco menos de la mitad de toda la economía mundial. Estos países se comprometieron a impulsar la economía internacional en medio de la crisis por la pandemia. También buscan asistir a las naciones en desarrollo para que avancen en sus planes de vacunación con una ayuda de hasta el 5% de su actual distribución de los antídotos. Creo que si queremos lograr este multilateralismo que produzca resultados, el desafío que tenemos enfrente es, entre estadounidenses y europeos, permitir a todos los países del mundo, pobres y emergentes, acceder de manera más rápida posible al diagnóstico y también a las vacunas y a mejorar su sistema de salud. Pero hay un contrapeso a esta alianza. Los desafíos con Rusia puede que sean diferentes a los de China, pero son igual de reales. No se trata de poner al este contra Occidente. No es que queramos un conflicto, queremos un futuro en donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino sin una amenaza de violencia o coerción. Es un pulso que ya está en marcha. Tanto Moscú como Beijing han aprovechado su distribución de las vacunas para expandirse internacionalmente, desde África hasta Latinoamérica, evidenciando, en el caso de la Unión Europea, un fracaso en su industria farmacéutica. Y continuamos con información de Estados Unidos porque ya son al menos 47 los muertos y cientos de miles sin electricidad y servicio de agua tras la tormenta invernal que azota algunos estados del país, específicamente a Texas. Los cortes en el suministro de electricidad en ese estado han afectado a las estaciones de venta de combustible y el suministro de agua potable, por lo que los tejanos hicieron filas durante horas para conseguir el líquido vital. Por 4ª noche consecutiva continuaron las protestas y disturbios callejeros en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y se espera que se produzcan concentraciones también en Madrid a lo largo de este fin de semana. El rapero catalán cumple desde el martes una condena de 9 meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, ambos tipificados por el Código Penal español como delitos de expresión. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Buen sábado, feliz día.